Vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que nos hable. Él tiene una palabra para nosotros. Él tiene una palabra para ti. Bendito Espíritu de Dios, te pedimos que nos abras los oídos. Ábranos los oídos, Señor, para escuchar tu voz. Queremos oírte, Señor. Queremos que tú hables, Padre, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Padre Santo. Que tú te manifiestes, Padre, en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, mi Dios. Danos oídos para escucharte, Señor. Oídos espirituales para escuchar tu voz, Dios. Una palabra tuya es suficiente para que nosotros, Dios, alcancemos la bendición. Una palabra salida de tu boca es medicina para nuestros huesos, es alimento para nuestro espíritu, aliento para nuestra alma. Bendito Espíritu de Dios, háblanos. Queremos sentarnos, Señor, ahí contigo para que tú nos enseñes. Háblanos e instrúyenos, Padre. Bendícenos con esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón. Bendícenos, Padre, con cada palabra que sale de tu boca, Dios. Queremos tener el espíritu que tuvo María, de sentarse a tus pies y escucharte hablar. Escucharte hablar, Señor. Delante de tu presencia somos examinados por medio de tu palabra, porque tu palabra es lumbrera, alumbrar nuestro interior. Tú usas la palabra para alumbrar nuestro interior y conocer lo que hay en nuestro corazón. Te pido, Señor, por cada corazón que está aquí en este lugar, Señor. Te pido por cada corazón que está en este lugar, que se ha dado a la cita para llegar y sentarse a tus pies para escucharte hablar, Señor mi Dios. Ellos han escogido la mejor parte, Señor, y no les será quitado lo que ellos han escogido, Dios. Ellos decidieron venir y sentarse a tus pies para escuchar lo que tú tienes para ellos, Dios. Que esta palabra, Señor, fluya, Señor, en su corazón, y que ellos puedan oír, Señor, la palabra tuya para que produzca fe, Señor, en sus vidas. Que la palabra que tú nos vas a hablar produzca, Señor, fe en cada corazón. Te pido, Padre, por aquel corazón que está necesitado de una palabra. Te pido por ese corazón que está necesitado de una palabra, Señor. Te encargo, Padre, que tú se la envíes, Dios. Te pido, Padre, que tú se la envíes, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, para ti no es imposible, Señor, depositar una palabra en ese corazón que está hambriento, en ese corazón que está sediento, Dios. Pido, Señor, mi Dios, porque ese varón reciba esa palabra que va a reafirmar sus pasos. Esa palabra de advertencia para que esté atento y esté listo para que Satanás no le gane ventaja, Señor. Que sean abiertos sus oídos espirituales para que pueda discernir tu voz. Que tu palabra traiga firmeza, Señor, en sus pasos. Que tu palabra traiga convicción, Señor, en su corazón y en su espíritu, en el nombre de Jesús. Que sean reafirmados los pies de cada uno de los que están recibiendo la palabra que tú tienes para ellos.
Dios, traiga esperanza, traiga fuerza, Padre Santo, a sus vidas para que conquisten sus bendiciones. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos depositamos en ti, Padre, para que tú, Señor, pongas en nuestro corazón esa semilla que necesitamos todos los días, que es tu palabra, Señor Jesús. Es tu palabra, bendito Dios. Es tu palabra, bendito Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables hoy, para que tú nos bendigas en esta mañana, para que tú nos bendigas con todo nuestro corazón, Señor. Bendícenos, bendícenos. Pon tu mano ahí en tu corazón, tú que me estás escuchando, hermano mío, en esta hora. Dios te trajo para que tú puedas ser ministrado por el poder de su palabra, para que tú puedas ser ministrado por el poder de su consejo, para que tú puedas ser ministrado, transformado, mudado, cambiado, tu hombre interior por medio de la palabra que Dios traerá para ti. Dios está soltando en esta mañana semillas a tu corazón, que tu espíritu y tu alma las están recibiendo en esta hora. Oh Padre Santo, te doy, Señor, toda la gloria, te doy toda la honra, Dios, por lo que tú estás trayendo, Señor, a cada corazón en esta hora. Señor, tú sabes que mi oración siempre es que cada corazón que reciba una palabra tuya, Señor, se quede sin dar fruto, Señor, que no se quede sin dar fruto de esa palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú usas mi vida, Señor. Gracias por darme el privilegio de poder hablar en tu nombre esta palabra. Te pido, Señor, que en mi corazón salga tu palabra que tú me has hablado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos, Señor Jesús, en esta hora, Padre. Levanto mis manos, Señor, delante de tu presencia para recibir con agrado, Señor, con fe para estar esta palabra. Levanto mis manos, Señor, para poder recibir, Dios, lo que tú tienes para mí en esta hora, Señor Jesús. Oh Padre, te alabo, te bendigo y te adoro, Señor, con mi corazón por esta hermosa palabra que está fluyendo desde este momento en mi corazón, Señor. En mi corazón, Señor, la estoy sintiendo, en mi corazón estoy, Padre Santo, preparándome porque esa palabra, Señor, me va a llevar, Señor, a ser cada día mejor delante de tu presencia. Esa palabra me va a llevar, Señor, a impulsarme, Señor, para ser cada día más delante de tu presencia. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este consejo, por esta palabra que vas a hablar a mis hermanos, que vas a hablar a tu iglesia, que vas a hablar a todo aquel que está conectado por el internet, Señor, escuchando esta palabra, Dios. Vas a bendecir ese corazón que se está dando la cita para escuchar una palabra que tú tienes para él, Señor. Oro, Padre, para que sus oídos se abran, para que su depósito y su corazón reciba esta palabra en el nombre de Jesús, que cambiará su vida, que cambiará su corazón, que cambiarán sus pensamientos. Declaro ese depósito para tu servicio, Padre. Declaro ese corazón para tu voluntad, Dios. Siembra, Señor, tu palabra. Habla, Señor, tu palabra. Vierte, Señor, tu palabra en nosotros. Lo recibimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu palabra sane, Señor, el corazón. Que tu palabra restaure el corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos un llamado
amado, que la voz de Dios lo hizo sonar en nuestro corazón y que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesús, parte de la iglesia, somos los miembros los unos a los otros, estamos unidos, ligados, entrelazados. Cada uno de nosotros fuimos llamados para ser piedras vivas. Fuimos llamados para ser edificados como casas espirituales, donde somos edificados como casas espirituales, hermano mío, para poder nosotros dar cavidad, alojar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos llamó para que nosotros estemos con Él. Esas son palabras que el Señor Jesús le habló a sus discípulos. Él llamó a los que Él quiso y los estableció para que estuvieran con Él, y los envió a predicar, a sanar, a liberar. Y tú y yo, hermano mío, tenemos ese llamado, porque estamos aquí no porque nosotros quisimos, estamos aquí no porque nosotros hayamos querido, estamos aquí porque el Señor un día nos vio donde estábamos ahí y Él nos trajo a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó porque Él quiso, porque Él quiere edificarnos como casas espirituales para que alberguemos la presencia de Dios en nosotros. Dios llama al que Él quiere. Dios llama a que Él quiere. Dios llama a que Él quiere. Y Dios te llamó a ti porque Él quiso llamarte para que tú estés con Él. Y hoy estamos en su presencia. Hoy estamos aquí siendo edificados por Él. Hoy estamos aquí recibiendo palabras, jotas, diles de parte de su Espíritu para que nosotros seamos alimentados por esa palabra. Escuchamos la voz del Padre hablarnos y enseñarnos cosas que ojos, oídos no entienden, pero los que son espirituales lo entendemos y lo comprendemos porque hemos estado afinando nuestro corazón y nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Hoy Dios te ha convocado para que tú seas una persona edificada, para que tú seas casa, templo del Espíritu de Dios, casa, habitación de Dios. Pero usted sabe, hermano mío, que cada uno de nosotros sabemos que tenemos un enemigo, y nuestro enemigo sabemos que se une para que nosotros no alcancemos el propósito y el plan por el cual Dios quiere que tú y yo lo alcancemos. Usted sabe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda buscando a quien devorar, a quien desedificar, a quien de los que ya han sido edificados como ladrillos, como piedras vivas, que han estado ocupando ya una posición y que ya están dentro y están habitados para que la presencia de Dios reine en ese lugar, en ese corazón. Pero Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. Satanás anda buscando a todos aquellos que le han dado lugar, porque Satanás tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito? De destruir el propósito y la obra de Dios. Y Satanás a veces da golpes fuertes a nuestras vidas, golpes que hace que nos desarme, golpes que a veces viene y nos desarma porque nos quiere desedificar, quiere desplantarnos, quiere desarraigarnos del llamado que tenemos delante de Dios. Él no quiere, no está contento cuando tú estás delante de su presencia. Él no quiere que tú estés con Él. Él no quiere que tú pases tiempos en su presencia. Él va a buscar siempre cómo hacer que los planes de Dios se vengan abajo. Él siempre va a buscar estructuras, Él siempre va a buscar ideologías para poder desedificar el corazón que está siendo edificado en la presencia de Dios.
cuando recibe un golpe, ese corazón de parte del enemigo, cuando viene un golpe, un impacto de Satanás a ese corazón, lo va a desedificar, lo va a querer debilitar, lo va a querer destruir. Y a veces vienen cosas a tu vida que te debilitan. Vienen a veces percances a tu corazón que te hacen apartarte, alejarte, no hacer las cosas para Dios. Satanás quiere desedificar tu vida. Satanás quiere desedificar, desde arrancarte. Quiere desplantarte, quiere que tú ya no sigas siendo edificado por la palabra, que ya no sigas siendo edificado por la presencia. Satanás quiere apartarte, quiere robarte la bendición para que no permanezcas delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es que todo el corazón reciba un golpe para que se pueda separar. Una piedra viva separado de la presencia de Dios pierde valor, hermanos. Una persona edificada en la presencia de Dios, cuando es separada, cuando es arrancada, cuando es desedificada, pierde valor. Porque Satanás sabe la palabra cuando Jesús dijo que separados de mí ustedes nada pueden hacer. Separados de mí ustedes se van a secar. Y una persona separada de la vid es una persona que pierde valor. Ese es el plan de Satanás. Ese es el plan del enemigo. Satanás nos quiere arrancar de la vid. Satanás nos quiere arrancar de la presencia de Dios. Satanás quiere que tú y yo perdamos todo el propósito, toda la edificación que recibimos al estar metidos en su presencia a través de su palabra, siendo ministrados por él. Satanás te da golpes fuertes a tu vida. Satanás da golpes fuertes a tu corazón porque te quiere arrancar de la vida, te quiere arrancar de la presencia de Dios para que tú no tengas valor y te puedas morir el día de mañana. Él bien sabe esas palabras que Jesús dijo: separados de mí ustedes nada pueden hacer. Viéndolo en lo natural, hermano mío, una persona, un fruto arrancado de la vida, hermano, se seca. Un pámpano arrancado de la vid se muere, se seca, pierde su valor. Pero ese es el plan y el propósito de Satanás, que quiere hacerte que tú seas desarraigado, que tú seas arrancado, que tú pierdas el propósito y el plan y la visión y puedas ser separado de la vid, para que él, cuando tú seas separado de la vid, en ese momento entonces él cree que en ese momento tú vas a empezar a secarte y pierdes valor automáticamente. Son tantos los golpes que recibimos, hermanos, pero ¿sabes una cosa que hemos entendido en esta casa? Hemos entendido cada uno de nosotros, los que entendemos el llamado que tenemos. Hemos entendido el llamado, hemos escuchado su voz, y es por eso que estamos caminando en esa dirección, porque Él nos estableció, porque Él quiere que estamos con Él. Y cuando estemos con Él, hermano, mientras estemos con Él, no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. No habrá nada que nos pueda separar de la presencia de Dios, al menos que nosotros demos lugar a Satanás. Por eso Pablo hablaba, hermanos, en Santiago capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo decía estas palabras que nosotros nos está enseñando el apóstol Pablo a través de su palabra. Dos cosas que tenemos que tomar en cuenta para permanecer delante de su presencia y no ser desedificados por Satanás. Dos cosas el Señor nos pide a través del apóstol Pablo. Es lo que nos pide Dios a nosotros como iglesia: permanecer en su casa, permanecer en su presencia, permanecer en su palabra. Necesitamos nosotros, número uno, someternos a Dios. Someternos a Dios. Mientras tú te sometas a la voluntad de Dios, mientras tú te sometas a la presencia de Dios, mientras tú te sometas a la palabra de Dios, resistes al diablo, y el diablo, dice la palabra, que él huirá de nosotros. Él huirá de ti, porque tú eres una persona que está cimentada
una persona que está edificada, una persona que está delante de la presencia de Dios. Satanás te quiere arrancar de los brazos de Dios. Satanás te quiere arrancar de la vida. Satanás te quiere arrancar de la iglesia. Pero Dios nos dice hoy en esta mañana: sométete, sométete a mí, sométete a mi palabra, sométete a mi presencia, sométete, sométete. La palabra someterte es que yo esté encima de ti. Dice la palabra de Dios que Dios esté sobre encima de nosotros, que estemos abajo de Dios. Y resiste, y resiste, resiste los ataques, resiste todo lo que venga, porque Satanás, dice la palabra de Dios, huirá de vosotros, huirá de vosotros. Satanás no está contento con los triunfos que estás logrando espiritualmente. Satanás no está contento con lo que tú estás obteniendo por una palabra que tú creíste. Satanás no está contento por lo que tú estás recibiendo de parte de Dios, que Dios va a hacer con tu vida. Satanás no está contento con lo que tú estás haciendo en la obra de Dios. Satanás no está contento con lo que tú le estás creyendo a Dios. Satanás no está contento con lo que tú estás haciendo para exaltar su bendito nombre. Satanás está en este momento disgustado, y por eso es que ataca a los corazones. Es por eso que ataca las piedras vivas. Es por eso que ataca las casas que han sido edificadas para ser templo de Dios. Por eso es que ataca los corazones, porque Él los quiere sacar, Él los quiere desarraigar, Él los quiere echar fuera, para que cuando se separen de la vida, se separen de la presencia y de la palabra, pierdan valor y entonces se sequen. Se sequen. Una persona desarraigada, desedificada del corazón de Dios es una persona con un gran hueco en su corazón. Es una persona con un gran hueco en su alma. Sabes que separada de Dios no va a ser la vida igual. Separada de Dios no va a ser la vida igual. No vas a ser igual. Algo te va a faltar. Algo te va a faltar. Algo te va a faltar. Porque no eres el que antes hacía las cosas como hoy las estás haciendo. Y cuando tú no las haces como las estabas haciendo, algo te va a faltar y te vas a dar cuenta que no eres el mismo. Cuando una persona deja de servir, cuando una persona deja de ministrar a Dios, cuando una persona deja de estar en la casa de Dios, su vida se siente como que algo le pasó, como que algo le faltó. Y lo hemos sentido nosotros en lo natural, hermano mío, cuando nosotros a veces por causas, a veces por circunstancias que se atraviesan en nuestra vida y que dejamos de venir para recibir una palabra en nuestra vida, hermanos, no es igual. Sentimos que algo nos falta, sentimos que algo nos falta, no somos saciados, no nos sentimos contentos, hay algo en nuestro corazón que está vacío. Y sabes, es la presencia de Dios que nos falta, es la palabra de Dios que nos falta. Y entonces una persona con un hueco en su alma, por falta de palabra, por falta de presencia, se va a morir. Se va a morir. Ese tipo de personas llegan a tener ese tipo de vacíos en su corazón. Vacíos en su vida. Una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón se empieza a deprimir. Una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón se empieza a angustiar. Una persona cuando pierde la presencia de Dios se siente desprotegida, se siente que no es saciado. Y ese es el plan de Satanás, ese es el plan del enemigo. Él quiere que tú te sientas así, pueda satisfacer tu vida, tu corazón. Empezarás a deprimirte, a angustiarte, porque sientes que la presencia de Dios ya no está ahí en tu corazón.
esta hora que pongas atención a estas palabras, porque Satanás anda como león rugiente. Él quiere deshacer la obra de Dios a como dé lugar. Él quiere deshacer a como dé lugar la obra de Dios. Pero si tú estás delante de su presencia de Dios, sometido a Él, resiste, porque Él va a huir de ti. No temas, pequeña manada mía, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Satanás obtiene fuerzas en nuestras vidas cuando tú y yo empezamos a dar lugar a Él. Satanás obtiene ventaja de nosotros cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones. Satanás no conoce tu corazón. Satanás te conoce por lo que tú hablas, por lo que tú expresas. Satanás te conoce por lo que tú a veces dices. Satanás no tiene ese poder que nuestro Dios tiene, de poder ver nuestro corazón y de poder Él discernir nuestros pensamientos, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo siente. Satanás no tiene ese poder. Satanás se toma y se aprovecha de lo que tú y yo a veces confesamos. Satanás gana ventaja en nuestras vidas y nos desarraiga y nos aparta y nos roba la bendición de estar en su casa, en su presencia, cuando nosotros a veces confesamos cosas de nuestro corazón. Satanás nos conoce por lo que hablamos. Y es por eso que en esta mañana Dios te ha traído en esta hora, para que tú puedas conocer las causas por las cuales provocamos para que podamos ser sacados de la presencia de Dios. Dios convocó tu corazón en esta mañana para que tú escuches en esta hora por boca de Dios cuáles son las causas principales por las cuales nosotros damos lugar a Satanás para que nos pueda desedificar donde hemos sido plantados. Por eso es bien importante que tú y yo abramos el corazón y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas para permanecer donde hemos sido plantados, que nos dé fuerzas el Señor para permanecer donde fuimos plantados y poder florecer y dar fruto en ese lugar donde el Señor nos plantó, que no seamos desarraigados y arrancados por circunstancias que tú y yo a veces damos lugar por lo que hablamos y le damos fuerza, le damos poder y le damos dominio a Satanás para que nos destruya. Por eso es esta mañana el tema. Tú y yo tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamientos. Tú y yo tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamientos que a veces albergamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Pensamientos, palabras que a veces vienen a nuestro corazón y que nuestro corazón los recibe. Cuando es palabra de Dios, echa fuera todo lo malo. Cuando es palabra de Dios, viene y cambia todo lo malo. Cuando es palabra, cuando es consejo, cuando son leyes, cuando son mandamientos, cuando son estatutos, cuando es palabra salida de la boca de Dios, viene y cambia todo lo malo que está en nuestro corazón. Pero ¿qué hay cuando no damos lugar a la palabra? ¿Qué hay cuando no le damos lugar a la palabra de Dios, a la meditación de la palabra? Hoy Dios está trayendo esta palabra a tu corazón porque quieres con esa palabra sacar ideas, sacar argumentos, sacar fortalezas de tu corazón. Él quiere derribar
eso Dios te trajo en esta hora. Para eso Dios te convocó, para que estés escuchando esta palabra. Amigo, tú que estás oyendo en el internet ahorita este consejo, Dios puso en tu corazón que te sentaras en esa computadora y escucharas este mensaje. Porque Dios quiere quitarte argumentos, fortalezas en tu corazón. Dios quiere derribar eso en tu corazón. Dios te convocó para que tú vinieras a esta casa a escuchar esta palabra. A veces tú y yo arraigamos en nuestro corazón argumentos, y esos argumentos son los que se levantan y nos sacan de la presencia de nuestro Dios. Pablo lo habla allí en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, dice el apóstol Pablo, dice estas palabras: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la derribación de todo argumento. Iglesia que estás oyendo esta palabra, Dios te convocó para que tú escuches esta palabra. Dios te dice a través del apóstol Pablo estas palabras, que tú y yo usemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas para que derribemos todo argumento y toda fortaleza que está dentro de nosotros. Armas de milicia es la palabra, armas de milicia es el ayuno, armas de milicia es la oración, armas de milicia es la obediencia a todo eso. Y Dios nos está pidiendo a través del apóstol Pablo, para poder derribar un argumento y una fortaleza, necesitamos usar las armas de nuestra milicia, que son poderosas para derribar argumentos y fortalezas. Argumentos y fortalezas se levantan contra el conocimiento de Dios, y Dios nos pide que lo llevemos cautivo a ese pensamiento, a la obediencia de Dios. Muchos corazones han sido desarraigados, desedificados, apartados de la vida, apartados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos le han dado lugar a un argumento que se le ha formado una fortaleza en su corazón, y ese fue el plan de Satanás: ser desarraigados, desedificados, para que pierdan valor y tengan un gran vacío en sus vidas. ¿Qué significa la palabra argumentos? La palabra argumentos en el original es la palabra legismo. Legismo significa un pensamiento incorrecto que no tiene razonamiento y que se manifiesta con una idea de antife. Pablo está teniendo carga por ese tipo de pensamientos, por ese tipo de argumentos. Usa la arma de tu milicia, úsala para que derribes esos argumentos que a veces se levantan sin razonamientos, pensamientos, argumentos que van contrarios a la voluntad de Dios, pensamientos que se levantan y que van en contra de Dios. Son pensamientos incorrectos que no tienen razonamiento y se manifiestan para ser una persona que en lugar de estar con Él, está en contra de Él. Eso es lo que Dios está pidiendo. Cuando una persona da cavidad a este tipo de argumentos, al día de mañana ese argumento lo apartará, lo cortará. La palabra fortaleza, en el original significa la acción del pensamiento, el estilo de vida del pensamiento, el patrón de conducta del pensamiento. Pablo está diciendo entonces que tengo que usar las armas de la milicia para destruir todo pensamiento que está en contra de Dios, todo pensamiento
pensamiento que no tiene ese tipo de razonamiento, que es un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios, y ese pensamiento genera en mi vida una acción que es un patrón de conducta, una acción que genera un estilo de vida. Y a veces una persona, cuando tiene un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, sabes que su vida siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Cuando una persona le da cavidad a un argumento que no es la palabra de Dios, que no es la voluntad de Dios, ese argumento te va a formar una fortaleza, y una fortaleza es un estilo de vida, es un patrón de conducta. Cuando una persona da cavidad a un argumento de falta de fe, cuando un argumento alberga en nuestro corazón de antife, nuestra conducta y nuestro estilo de vida es ser una persona contraria, siempre negando, siempre renegando y dudando de las cosas de Dios. Eso te va a hacer apartarte de la presencia de Dios. Eso te va a robar la bendición, porque Satanás bien sabe que si tú le albergas ese pensamiento, porque Pablo dice que se levantarán en contra del conocimiento de Dios, esos argumentos y esas fortalezas se van a levantar en contra de la voluntad de Dios. Esos pensamientos empiezan a tener fuerza y generan un estilo de vida en el corazón del hombre, y el hombre camina en desobediencia, camina en rebeldía, camina en incredulidad, y eso al día de mañana va a secar ese corazón, se va a morir ese corazón. Por eso es bien importante que tú y yo derribemos pensamientos, argumentos que si no son palabra de Dios, hermanos, si no son palabra de Dios, si es un pensamiento contrario a la palabra de Dios, te va a generar un estilo de vida. Los argumentos de Dios y la palabra de su presencia vienen a nuestro corazón y cambian nuestro estilo de vida. La palabra de Dios moldea nuestras vidas, cambia nuestro pensamiento y nuestra visión, y nosotros, nuestro patrón de conducta, nuestro estilo de vida es diferente, porque la palabra de Dios de nosotros es lo que nos rige a ser lo que somos. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón en esta mañana. Deja que la palabra de Dios desarraigue todo argumento, toda fortaleza de tu corazón. No dejes que un argumento te desedifique donde tú has sido edificado. No dejes que un pensamiento genere un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios en tu corazón. Señor, tú nos estás hablando en esta hora, Dios. Tú nos estás hablando, Señor. Tú estás hablando a ese corazón que está en esta hora, Señor, aquí. Tú estás aquí, Señor, para enseñarnos. Tú estás aquí para instruirnos. Tú estás aquí, Padre, para hablarnos la verdad. Porque quieres edificar nuestros pies, cimentar nuestra vida. Oh Padre Santo, te pido en esta hora, Señor, que esta palabra esté fluyendo en los corazones que están escuchando. Que esta palabra, Señor, fluya ahí en sus corazones. Yo te pido, Señor, por ese corazón que en este momento está ahí, Señor, recibiendo esta palabra. Ministranos, Señor Jesús. Ministranos, Padre, con tu palabra, Señor. Examínalo, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Conforme a tu palabra, Señor Jesús.
Ministralo en esta mañana. Todo pensamiento que no es de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo pensamiento que no es de Dios y que le he dado cavidad a mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces nosotros hemos albergado palabras, pensamientos que no son de Dios en nuestro corazón. Pablo expresa y dice que tenemos que hacer dos cosas con estos tipos de pensamientos, para que no se genere una fortaleza en nosotros, para que no se genere un patrón de conducta, un estilo de vida. Lo primero que tengo que hacer, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que derribar ese argumento y esa fortaleza. Todo lo que no es de Dios, mi espíritu lo discierne, y cuando viene una palabra de parte de Dios, cuando es de Dios, mi espíritu lo recibe. Cuando no es de Dios, lo derribo en el nombre de Jesús. Cuando no es palabra de Dios, no entra en mi espíritu. Cuando no es palabra de Dios, mi espíritu no lo recibe. Cuando es palabra de Dios, mi espíritu lo recibe. Porque soy espiritual y discierno y entiendo y conozco su voz. Cuando no es de Dios, mi espíritu lo rechaza y lo derriba en el nombre de Jesús. Pablo nos dice que derribemos todo argumento y toda fortaleza, llevando ese pensamiento y esa fortaleza cautiva en la voluntad y en la obediencia de nuestro Dios. Cuando viene alguien y te da un consejo contrario a la palabra de Dios, cuando te dice no es malo que te eches una copa, no es malo que tú empieces a hacer esto. ¿Por qué? Porque no es lo que entra, no es lo que contamina, sino lo que sale, dice la palabra. Pero sabes, hermano, con el Espíritu eso se ha provocado para que muchos dicen no es malo echarme una nada más. No es malo echarme una mentira, no es malo hacer esto. Esto es palabra del enemigo, es palabra contraria a la palabra de Dios, y por lo tanto la debes de derribar y debes de llevarla en esclava, debes de someterla, debes de llevarla cautiva en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Cuando viene alguien y te dice no te congregues, no te congregues, Dios donde quiera estar. Sí, verdad, Dios donde quiera estar, renuncia, echa fuera ese pensamiento, porque ese pensamiento es contrario a la voluntad, a la palabra de Dios. Tú debes de congregarte para que no se te haga costumbre. No alojes ese pensamiento, ese argumento, derríbalo en el nombre de Jesús y échalo fuera. Llévalo cautivo a la obediencia de Dios. Porque al día de mañana ese pensamiento te va a generar un estilo de vida. Gente que no le gusta congregarse por un pensamiento que le pusieron en su corazón. Gente que no sirve a Dios por un pensamiento que le pusieron en su corazón. Ellos lo albergaron, le dieron cavidad, y eso se generó un patrón de conducta, se generó una fortaleza, y ahora están lejos de la presencia de Dios. Es lo que quiere Satanás. Un evangelio de oídas y no de cercas. Un evangelio donde no tengas compromiso, donde no tengas responsabilidad, donde no aportes. Y muchos así lo hacen. Muchos así viven. Por eso a veces viven con su corazón vacío, con su vida seca, angustiados. Teniendo siempre en su corazón esos ataques de depresión, de desesperación, enfermos.
porque le han dado lugar a un argumento y una fortaleza que los apartó de donde estaban siendo edificados. Pablo dice que tenemos que derribarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Dios, porque el día de mañana ese pensamiento, si no lo destruimos ahorita que estamos a tiempo, dice la palabra que se van a levantar. Un pensamiento genera una acción genera un patrón de conducta, que ese patrón de conducta lo generó un pensamiento, y eso se va a levantar con altivez en contra del conocimiento de Dios. Ese pensamiento tiene tanta fuerza que se levanta en contra de la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que Satanás está haciendo hoy, y siempre lo ha estado haciendo con los corazones. Pero cuando un corazón le da lugar, pero hoy Dios te está trayendo a que tú vengas a la revelación de su palabra, que tú vengas a la revelación de su consejo, y que tú recibas esta palabra para que tú estés alerta, estés atento, para que Satanás no te gane ventaja, para que Satanás no te aparte, no te robe bendición. Quiero ver contigo 3 ilustraciones de las consecuencias de haber tomado, de haber albergado un argumento ahí en el corazón. Las consecuencias. 3 ilustraciones, hermanos, de personajes que se levantaron con argumentos en contra de la voluntad de Dios y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Las consecuencias que recibieron. Número 1, Génesis capítulo 2, versículos 16 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Dios habló a un varón que el Señor le dio el gran privilegio de pasearse con él y hablar cara a cara y escuchar la voz de Dios. Dios le habla unas palabras a Adán y le dice, Dios le habla unas palabras y le manda al hombre diciendo esto: de todo árbol del huerto podrás comer, Adán, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios está dando unas palabras a Adán, y vio Dios que Adán estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. Dios está argumentando unas palabras en el corazón de Adán. Adán tiene que llevarlas para cumplirlas. Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos entonces que viene la serpiente, viene Satanás, y viene y ataca a Eva, su mujer. Eva tenía el conocimiento porque Adán se lo había enseñado. Cuando Adán recibe la palabra de que Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este, él estaba solo todavía, Dios no le hacía la ayuda idónea. Adán, cuando recibe la palabra, el momento cuando la recibe y Dios le forma la ayuda idónea, le forma a la mujer y lo pone cerca de él, entonces Adán le comparte lo que dijo Dios. Viene Satanás, la serpiente astuta, y viene usando argumentos que viene a sembrar en el corazón de ella.
presenta delante de ella y le dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva responde a Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comeremos de él, porque si lo tocamos, lo probamos, moriremos. Entonces Satanás, la serpiente astuta, usa un argumento y le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás viene y le presenta a Eva unos argumentos en su corazón, albergarle unos argumentos en su corazón para que genere un estilo de vida, para que genere un pensamiento, una acción, para que genere un estilo de vida. Un argumento que Satanás estaba sembrando en el corazón de Eva para que se generara una acción. Para que se generara una acción. Y entonces la mujer, dice la Biblia, vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a sus ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, y dice que tomó de su fruto y comió, y también se lo dio a su marido, se lo dio a Adán, y comieron de él. Esta pareja tenía que haber hecho lo que el apóstol Pablo está hablando hoy a la iglesia. Esto es lo que tenía que haber hecho. Esta pareja tenía que haber derribado todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia de nuestro Dios. Dios había hablado y había dicho que no tocaran, que no probaran, pero el argumento de Satanás pudo más, y entonces vinieron y desobedecieron, hermanos. Ellos tenían que haber llevado cautivo ese pensamiento, tenían que haberlo llevado cautivo a la obediencia de Dios. Pero sabes que hay mucha gente que a veces no es obediente a Dios. A veces somos más listos para correr a la desobediencia, somos más listos para correr a lo que desagrada de Dios. Pero todo argumento, cuando se nos presenta delante de nosotros, tú y yo tenemos que derribarlo, porque eso no es lo que dijo Dios. Esto no es lo que mandó Dios. Esto no es lo que mandó el Señor. Y tú y yo tenemos que ser radicales con la palabra. Tenemos que ser radicales con la Biblia. Si Dios lo manda, yo lo tengo que obedecer. Y si viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, yo lo tengo que derribar y lo tengo que llevar cautivo en la obediencia a Dios, a la palabra, al Señor Jesús. Eso es lo que tenía que haber hecho Adán y Eva. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia hoy en día. Todo pensamiento, todo argumento que se levanta, lo tienes que llevar cautivo en la obediencia de Dios, para que no te aparte, no te robe bendición. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue el resultado? Por ese hecho, dice, fueron desedificados delante de Dios por un argumento del diablo de desobediencia. Ellos tenían que llevarlo cautivo, esos argumentos, esos pensamientos, a la obediencia de Dios, y fueron separados de la presencia de nuestro Dios. Perdieron la bendición, perdieron el valor que tenían. ¿Se imagina cómo se sintió Adán y Eva lejos del huerto? ¿Cómo se sintió ese corazón? Ahora separados de la presencia de Dios. Ahí ellos nomás estiraban y agarraban. Ahí ellos nada más estiraban, escogían y comían. Pero separados de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios, perdieron el valor y se sintieron con un gran vacío en su corazón. Se sintieron con un gran vacío en su alma, diciéndole, imagino, reprochándole a Adán a Eva, o Eva a Adán, diciendo: por tu culpa ahora tenemos que sufrir, por tu culpa ahora tenemos que trabajar, por tu culpa ahora tenemos que batallar. Las consecuencias por no llevar cautivo en obediencia
pensamiento que no es de Dios. Ese es el plan de Satanás. Segunda ilustración la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y vemos ahí a la figura de Satanás una vez más. Dice la escritura: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, provocó a David, vino y le metió un argumento a David, vino y lo inquietó a David a que levantara un censo, en el pueblo. Y entonces David apresuradamente corrió, en lugar de haber llevado cautivo, derribar ese argumento, porque eso no le agradaba a Dios. Pero al momento dice que corrió inmediatamente y fue a ver a Joab, a los príncipes del pueblo, y les hizo saber y les dijo que fueran hacia el pueblo de Israel y que levantaran un censo y que le informaran sobre el número de ellos. Entonces dice que Joab añadió y dijo: Jehová añada a su pueblo con veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos tus siervos? ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué pues procurar esto, Señor? ¿Qué será? ¿No será pecado para Israel? ¿Será pecado delante de Dios? Mas dice el versículo 4 que entonces la orden del rey pudo más que el consejo de Joab. Entonces Joab salió por lo tanto, y dice que recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta de los números del pueblo de David, y le dio una cantidad. Son tantas las personas que están con nosotros. Son personas que están dispuestos a sacar la espada. Y dice el versículo 7, hermano mío, esto desagradó a Dios. Entonces Dios hirió a Israel. Vemos aquí, hermano, otra ilustración que Satanás viene e incita al hombre conforme al corazón de Dios. Viene y lo incita con un argumento de que tiene que levantar un censo para que él se dé cuenta cuántos hombres están dispuestos a pelear con arma desenvainada, con espada desenvainada. Viene David apresuradamente y le dice a Joab, uno de sus siervos. Joab, cuando recibe la información del rey, en ese momento dice que le dice: ¿por qué hemos de tentar a Dios en esto? ¿Por qué, rey, que tú no sabes la gente que tienes contigo? ¿No te das cuenta cuántos están contigo? Y dice que Joab se salió porque pudo más la palabra del rey que el consejo de él. Y dice que esto fue desagradable delante de los ojos de Dios. David tenía que haber hecho lo que estamos siempre hablando ahorita en este momento delante de la presencia de Dios, que nos está enseñando. Dios nos está pidiendo que tú y yo llevemos cautivo todos los pensamientos que son contrarios a su verdad, pensamientos que son contrarios a su voluntad, pensamientos que no son agradables a su vida. David tenía que haber desechado ese consejo. David tenía que haber llevado cautivo ese consejo, tenía que haberlo derribado. Pero más sin en cambio lo albergó y le dio cavidad a ese pensamiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa mala decisión? Vea conmigo Primera de Crónicas 21, 8 en adelante. Entonces David comprendió, David recapacitó, David reaccionó y le dijo a Dios: Señor, he pecado gravemente al hacer esto contigo, Señor. Quiero que quites
la iniquidad que tu siervo provocó, porque he hecho esto locamente delante de tu presencia. Hermano mío, en esta mañana que tú estás oyendo esta palabra, a veces tú y yo cometemos faltas delante de la presencia de nuestro Dios. A veces nos arraigamos con un pensamiento que no es la voluntad de Dios en nuestro corazón. Y a veces ese pensamiento puede más en hacer y hacer cosas que no son agradables a la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo hacemos esto, hermanos, vamos a tener consecuencias. Dios perdonará nuestro pecado, Dios perdonará nuestra falta. Pero sí te digo una cosa, que tienes que afrontar las consecuencias de tu pecado. Tienes que afrontar las consecuencias por ver albergado un mal argumento y que te genera un estilo de vida. Tenemos que pagar las consecuencias de esas acciones. David pide perdón al Señor para que sea restaurado. David le pide perdón a Dios para que le perdone la iniquidad, lo que ha hecho locamente delante de su presencia. Y Dios levanta y le dice a este varón de Dios, Dios le habla a Gad y le dice, Gad era el vidente de David. Y entonces Dios le habla a Gad y le dice, ve y háblale a David y dile estas palabras que yo dije. 3 cosas te propongo, dice, escoge una de ellas. 3 cosas yo voy a hacer contigo, porque ese es el resultado, esa es la consecuencia de haber albergado un argumento en tu corazón. Le dice, la primera, 3 años de hambre. La segunda, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Y número 3, 3 días la espada de Jehová sobre ti, donde traiga peste destructora a la tierra. Que el ángel de Jehová haga destrucción. Y entonces David escoge la 3. David escoge la 3. Y dice en el versículo 13, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas y en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y dice que así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Las consecuencias son desagradables, hermano. Y yo quiero hablar y decirte en el nombre de Dios que no tomes decisiones por un argumento que sea contrario a la voluntad de Dios. No tomes decisiones que no sea la palabra de Dios. Toma decisiones basadas en la palabra de Dios. Si viene alguien y te hace que tienes que hacer algo que Dios mandó, que no está bien que lo hagas, y si lo haces afrontarás las consecuencias. Pero David cometió la falta y otros fueron los que la pagaron. David cometió la falta y otros fueron los que pagaron la falta que cometió David. A lo mejor, varón que me estás escuchando en esta manera, quizás a lo mejor tú tomaste una decisión, decidiste irte del lugar donde estabas siendo edificado por un argumento que Satanás puso en tu corazón, y ahora ese argumento te hizo tener un estilo de vida y te apartó de la presencia de Dios. Ahora, por tu mala decisión, que estás lejos de la presencia de Dios, ahora te encuentras enfermo, deprimido, angustiado. Pero sabes una cosa, que esto que tú decidiste va a afectar a tu casa, va a afectar a tu familia, va a afectar a tu vida, va a afectar. Por eso, antes de que tomes una decisión, piensa en la palabra de Dios. Piensa en la palabra del Señor. Piensa que un argumento que no es la voluntad de Dios te va a llevar a que venga juicios a tu casa. David trajo un juicio para Israel por una mala decisión, sabiendo que estaba mal, no le importó, y aunque se lo estaban diciendo que estaba mal lo que iba a hacer, no le importó. Dios perdona nuestras iniquidades,
Dios perdona nuestras faltas, pero la consecuencia de nuestras faltas, esa nadie nos la va a quitar. Nadie nos lo va a quitar. Nadie va a poder retractar las consecuencias de tus pecados. Dios perdona el pecado, pero tenemos que afrontar y pagar la factura de esas consecuencias de lo que hicimos. Por eso es bien importante que nosotros basemos nuestras decisiones en la palabra de Dios, y lo que no es palabra de Dios, llévalo en obediencia, llévalo cautivo, derríbalo en el nombre de Jesús. Una tercera ilustración para terminar, Hechos capítulo 5 versículo 1. Pero cierto hombre, dice, llamado Ananías, con Zafira su mujer, una pareja que habían hecho un pacto, que habían hecho un compromiso delante de Dios. Ellos tenían una heredad, y dice que ellos, al vender la heredad, prometieron una cantidad para presentarla delante de los apóstoles. Y ellos, cuando ya vieron el dinero de la heredad, entonces se arrepintieron. Ya no entregaron, ya no presentaron lo que ellos habían pactado del precio, los sustrajeron del precio de la heredad. Entonces vienen y se presentan delante del apóstol Pedro, porque nada más presentaron una parte. Entonces Pedro le dice a Ananías, en este momento delante de la presencia de Ananías, Pedro da unas palabras y le dice: Ananías, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste que Satanás envenenara tu corazón? ¿Por qué dejaste que un argumento de Satanás viniera a llenar tu corazón? ¿Para qué dejaste que Satanás envenenara tu corazón? Para que le mintieras al Espíritu Santo, para que le mintieras al Espíritu de Dios. Pedro estaba confrontando a Ananías por algo que él había dicho y que no cumplió. Y entonces Pedro les dice: ¿por qué dejaste que Satanás envenenara tu corazón? ¿Por qué sustrajiste de la heredad lo que tú dijiste que ibas a dar y por qué no lo entregaste? ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me has mentido a mí, sino le has mentido a Dios. Y a veces nosotros damos cavidad a argumentos que Satanás nos pone, y que son argumentos que a veces nos hace que nosotros podamos mentirle a Dios. Y entonces viene un juicio, hermano mío. Viene un juicio por ver albergado un argumento, por ver albergado un argumento que no era la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedro le dice a Ananías estas palabras, porque cuando le dijo estas palabras, dice la Escritura que al momento, dice, Ananías cayó y expiró, dice la Biblia. Murió, hermano, murió. Y entonces dice que hubo un gran temor en ese lugar, porque oyeron las palabras, y dice que vinieron los jóvenes, levantaron a Ananías, y a Ananías lo sacaron y lo sepultaron. Y luego después viene su esposa, viene su mujer, y dice que al momento cuando viene entrando, Dios a través del apóstol Pedro lo confronta y le dice: dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Y entonces ella le dice: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, dice, a la puerta los pies, los que han sepultado a tu marido, ahora vienen por ti, porque te van a sacar a ti. Y al instante, dice, cayó ella misma y expiró, dice. Cuando vinieron y la sacaron, ya estaba muerta. Eso es lo que Satanás quiere, hermano mío. Eso es lo que Satanás quiere, amigo mío, que estás escuchando esta palabra. Satanás quiere que tú mueras delante de su presencia. Satanás te quiere sacar, te quiere fuera de la presencia de Dios. Cuando tú le das cavidad a un argumento, cuando tú le das una cavidad a un pensamiento que te va a generar un estilo de vida, que te va a generar un patrón de conducta que no es la voluntad de Dios, va a caer un juicio sobre tu vida, va a caer un juicio sobre tu casa, va a caer un juicio sobre tus hijos, y entonces será la pérdida total. Morirás espiritualmente. Y una persona separada se puede morir espiritualmente, pierde el valor, pierde la esencia, se muere ese corazón.
esta hora Dios te está diciendo que analices y que siempre todo lo que te propongan sea decisiones basadas en la palabra de Dios. Te voy a invitar para que tú cierres tus ojos ahí. Te voy a invitar para que tú cierres tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí que tú estás escuchando esta palabra. Quizás a lo mejor tú en esta semana o en estos días que pasaron, vinieron personas y te quisieron sembrar argumentos en tu corazón, y quizás a lo mejor los tienes ahí alojados en tu mente y en tu corazón. Quizás a lo mejor ahí están en tu corazón, por eso es que tú estás actuando así, por eso es que a veces hablas así, por eso es que a veces te comportas así, porque alguien sembró un argumento que no es la voluntad de Dios en tu vida. Pero hoy Dios te dice en esta hora: derríbalo, llévalo cautivo a la obediencia, su palabra y su presencia. Dios, yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor Jesús, examines ese corazón. Examina, Señor, ese corazón, Dios. Pon tus manos aquí en tu corazón, tú que me estás oyendo en esta hora. Dios te conoce. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos esconder nada. Él bien sabe cómo has hablado. Él bien sabe cómo has obrado. Él bien sabe cómo has actuado. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad para que reaccionemos. No des lugar a Satanás. No des lugar al diablo. Dios ha visto tu corazón. Y si tú has actuado de esa manera, entonces ahorita en esta manera, pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Y que Dios te dé fuerza para afrontar las consecuencias de tus acciones. Que Dios te dé fuerzas para afrontar las consecuencias de tus decisiones. Los pensamientos generan acciones y tus acciones es el resultado de tus pensamientos. Si tú has obrado mal, si tú has hablado mal, si tú has actuado mal, si no has hecho conforme a la voluntad de Dios por un argumento que no es la palabra de Dios, vamos, pídele perdón al Señor ahí. Antes de que estés fuera de los planes de Él, antes de que te gane ese argumento y te saque y te arranque y te corte de la vida, hoy estás a tiempo de hacer un acto, de tomar una decisión y de someterte a Dios. Sométete a Dios. Resiste porque Satanás huya de ti. No le des lugar para que Satanás no te gane ventaja. No lo ignores. Hoy en esta mañana Dios te está diciendo estas palabras. No ignores mi consejo. No ignores mi palabra. No la ignores. Pon por obra mi palabra. Pon por obra mi consejo. Y deja que esta palabra desarraigue de tu corazón todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Todo pensamiento que no es la voluntad de Dios sea fuera en el nombre de Jesús por esta palabra. Por esta palabra, en el nombre de Jesús, recíbela. Yo recibo esta palabra, Señor. Yo recibo esta palabra en mi espíritu, Padre. Y que esta palabra me vivifique, que esta palabra me comprometa, que esta palabra me afirme, que esta palabra me fortalezca y me establezca para dar fruto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe una bendición pastoral de parte de Dios para tu vida. Jehová Dios te bendiga y te guarde, hijo mío. Jehová Dios bendiga tu corazón. Jehová Dios guarde tu corazón. Que Jehová Dios haga que tú empieces a fructificar, a multiplicar, a sojuzgar y a señorear todo lo que tú haces, todo lo que tú eres. Que Jehová Dios haga que tu rostro resplandezca en medio de la oscuridad. Que tu rostro resplandezca en medio de todos los que están alrededor tuyo. Y que tus
seas un varón, una mujer llena de mucha paz. Que Jehová Dios te añada cada día bendición tras bendición por ser un hombre obediente, por ser un hombre fiel, por ser un hombre que lleva y que cumple su consejo y su palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que ha fluido en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar para que le dé unas palmas, pero bien fuertes, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nos ministró nuestras vidas con esta hermosa palabra, que trajo libertad a nuestra vida, trajo luz a nuestro corazón, y hoy estamos victoriosos y más que vencedores delante de su presencia. Una vez más, fuertes palmas a Él, fuertes palmas al Rey, fuertes palmas al Señor, fuertes palmas a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Gracias, Señor Jesús.